¿Qué secretos custodian los tesoros reales? Tras el brillo de cada gema se esconden destinos, amores y épocas enteras. Hoy nos sumergiremos en la historia de uno de los símbolos de amor más suntuosos y pesados, el aderezo de rubíes de la reina Teresa de Baviera. ¿Están listos para descubrir por qué incluso para una reina esta carga resultó ser excesiva? En el mundo de las uniones monárquicas, donde el cálculo político a menudo prevalece sobre los impulsos del corazón, la historia del rey Luis I de Baviera y su esposa Teresa de Sajonia-Hildburghausen resplandece con la rara luz de un afecto sincero. Luis, quien ascendió al trono en 1825, no era un simple soberano, era un apasionado conocedor de las artes, un mecenas que soñaba con transformar Múnich en la Atenas del Isar. Su corazón, sin embargo, pertenecía por entero a Teresa, la mujer que eligió no por consideraciones dinásticas, sino por el dictado de su alma. Teresa Carlota, Luisa Federica Amalia de Sajonia-Hildburghausen, futura reina de Baviera, nació en 1792. Su juventud transcurrió durante el turbulento período de las guerras napoleónicas que reconfiguraron el mapa de Europa. En 1809, cuando apenas contaba 17 años, su destino estuvo a punto de dar un giro drástico. En París se buscaba una nueva esposa para el emperador Napoleón Bonaparte, quien acababa de disolver su matrimonio con Josefina de Beauharnais. Los padres de Teresa, el duque Federico y la duquesa Carlota Georgina, veían en esta unión una perspectiva deslumbrante. A su juicio, los modestos castillos bávaros, que les parecían casi un rincón campestre, no admitían comparación con el esplendor de la corte imperial francesa. La joven princesa Teresa, con su agraciada apariencia, apacible carácter e impecable educación, parecía la candidata ideal. Sin embargo, como suele suceder, intervino el destino, o más bien, las preferencias políticas del propio Napoleón. Su elección recayó en la archiduquesa María Luisa de Austria. Así, el príncipe heredero Luis de Baviera, quien ya estaba prendado de Teresa, tuvo su oportunidad. Su boda, celebrada el 12 de octubre de 1810, fue más que un simple acontecimiento dinástico. Marcó el inicio del célebre Oktoberfest, una festividad que Luis organizó en honor a su amada y que aún hoy atrae anualmente a millones de visitantes a Múnich. Teresa resultó ser precisamente la compañera con la que Luis soñaba, bondadosa, cariñosa y leal. Le dio 9 hijos, creando una familia sólida y feliz, algo poco común en las casas reinantes de la época. Luis I no ocultaba sus sentimientos y admiraba abiertamente a su esposa. No hay en el mundo mejor esposa ni madre. Si pudiera elegir consorte una vez más, me casaría de nuevo con esta mujer maravillosa, única e irrepetible. Estas palabras, plenas de sinceridad, atestiguan la profundidad de su afecto. Y era precisamente esta mujer, a su entender, digna de las más espléndidas creaciones de joyería, capaces de reflejar su belleza interior y exterior. Soñando con un obsequio que se convirtiera en símbolo eterno de su amor y admiración, Luis concibió algo verdaderamente grandioso. No debía ser una simple alhaja, sino un aderezo completo, un conjunto de joyas, capaz de eclipsar con su magnificencia todos los tesoros que alguna vez adornaron a las damas de la dinastía Wittelsbach. Deseaba que el brillo de estas gemas proclamara sus sentimientos con más elocuencia que cualquier palabra. Pero ¿quién podría materializar tan ambicioso designio? ¿Y qué metal, qué gemas fueron elegidas para crear esta obra maestra, destinada a convertirse en leyenda? En 1830,
Cuando las pasiones y las tempestades políticas de la era napoleónica ya se habían aquietado, y Baviera, bajo el cetro de Luis I, gozaba de paz y florecimiento cultural, el rey tomó una decisión. La elección recayó en Caspar Rieländer, un joyero muniqués cuya maestría era bien conocida en la corte. Rieländer era célebre por su habilidad para trabajar con metales preciosos y gemas, creando piezas que se distinguían tanto por la exquisitez de su diseño como por la impecable ejecución. El encargo que recibió del rey no solo era un honor, sino también una responsabilidad inmensa. Luis I tenía una idea muy clara de cómo debía ser este presente. Visualizaba el aderezo majestuoso, deslumbrante, elaborado en oro puro. El joyero Rieländer, siguiendo los cánones del alto arte joyero y por consideraciones prácticas, se atrevió a proponer una alternativa. Quizás Su Majestad consideraría la opción de utilizar plata bañada en oro, o incluso el platino, más ligero y en boga. Pues el oro, especialmente en la cantidad prevista para un conjunto de tal envergadura, haría que las joyas fueran extremadamente pesadas. La plata permitiría aligerar la estructura sin menoscabar el brillo de los diamantes, que tradicionalmente se engastaban en este metal para realzar su fulgor frío. El platino, por su parte, que apenas comenzaba a introducirse en la moda joyera, ofrecía durabilidad y un refinado brillo blanco. Pero Luis no quería ni oír hablar de concesiones. La plata le parecía una vulgar baratija, indigna de su adorada Teresa y de la grandeza de la corona bávara. Solo el oro, de un amarillo solar, macizo, símbolo de riqueza, poder y resplandor divino, podía, en su opinión, convertirse en el engaste digno para las gemas que había elegido. En que la futura diadema y las demás piezas del aderezo se convertirían en una carga harto pesada para su frágil esposa, el rey pensaba muy poco en aquel momento. Lo primordial para él era la grandeza, el tamaño y el brillo deslumbrante. El aderezo debía resultar verdaderamente fabuloso, de tal modo que se tejieran leyendas sobre él. Caspar Rieländer, habiendo recibido instrucciones tan categóricas, se puso manos a la obra. Meses de laborioso trabajo se invirtieron en la creación de esta obra maestra. Cada voluta, cada engaste de gema, exigía la más depurada maestría. El joyero no escatimó ni en metal precioso ni en gemas selectas, procedentes del tesoro real o adquiridas especialmente para la ocasión. Las fuentes no han conservado datos exactos sobre la cantidad de oro utilizada, pero, a juzgar por las descripciones y los comentarios posteriores sobre el peso de las piezas, fue ciertamente abundante. Finalmente, llegó el día en que Caspar Rieländer se presentó ante su monarca. No trajo consigo una, sino toda una serie de pesadas cajas forradas de terciopelo. En cada una de ellas, sobre almohadillas de seda, reposaba una auténtica obra de arte joyero. 6 magníficas joyas de oro amarillo macizo, cuajadas de rubíes y diamantes, conformaban un suntuoso semiaderezo que superó todas las expectativas. Luis, frotándose las manos con impaciencia y expectación, solo anhelaba una cosa: ver estos tesoros adornando a su Teresa. ¿Cómo se presentaron, pues, estas joyas ante los ojos maravillados del rey y su corte? ¿Y qué gemas específicas refulgieron en la montura de oro, destinadas a inmortalizar el amor real? Imaginen a los cortesanos paralizados por la admiración cuando se abrieron las tapas de los preciosos estuches. Lo que se reveló ante sus miradas no era un simple conjunto de joyas, sino la encarnación misma de un paraíso joyero, una oda a la generosidad real y a la pericia de manos humanas. El aderezo constaba de 6 piezas, cada una de las cuales era una obra maestra por derecho propio, pero juntas formaban un conjunto armonioso y deslumbrante.
El elemento central y más impresionante, sin duda alguna, era la diadema. Sus dimensiones asombraban la imaginación. No era una simple y delicada tiara, sino más bien una majestuosa corona, destinada a las ocasiones más solemnes. El maestro Rieländer creó una compleja estructura calada de oro amarillo. Un intrincado diseño de ramitas de oro entrelazadas, estilizadas como hojas de laurel o acanto, símbolos de gloria e inmortalidad, formaba un armazón alto, casi regio. Estas ramitas estaban cuajadas de capullos ardientes de inflorescencias de diamantes. El orgulloso joyero, con especial emoción, señaló al monarca que solo en la diadema se habían empleado más de 1000 diamantes purísimos. En aquella época, lo más probable es que se utilizaran gemas de talla antigua, old mine o rosa, poseedoras de un brillo especial, suave y profundo, distinto del frío fulgor moderno de los diamantes. Estas piedras transparentes servían de magnífico fondo, realzando la grandeza de la composición central. Y en el centro, en la cúspide misma de este esplendor áureo, refulgían grandes gemas descritas como espinela púrpura. Estas gemas, que irisaban con destellos rosado vino y rojo intenso, históricamente se confundían a menudo con los rubíes debido a su color similar. La espinela, especialmente los ejemplares grandes y puros, era extraordinariamente valorada. Probablemente se trataba de varias gemas de diferentes formas y tamaños que constituían el motivo central. Los centros de las numerosas flores de oro, diseminadas por toda la corona, refulgían con encantadores rubíes, añadiendo pasión y dignidad real a la composición. El borde inferior de la alta diadema estaba adornado con una hilera uniforme de diamantes redondos, perfectamente seleccionados, que creaban un aro resplandeciente. El aristocrático collar estaba realizado en el mismo estilo que la diadema. Probablemente consistía en grandes elementos de oro, adornados con rubíes y diamantes, unidos en una estructura flexible que seguía las curvas del cuello. Quizás poseía un elemento central colgante con un rubí o una espinela especialmente grande que dialogaba con los motivos de la diadema. El cierre, sin duda, estaba también artísticamente elaborado y adornado con gemas, siendo no solo un detalle funcional, sino parte del diseño general. Los pendientes estaban confeccionados en el estilo araña, popular en la década de 1830. Eran largos colgantes de varios niveles, que descendían en cascada y brillaban con cada movimiento de la cabeza. Consistían en elementos de oro, cuajados de diamantes, con acentos de rubíes o espinelas que repetían los motivos florales del aderezo. Tales pendientes eran ideales para los altos peinados de la época, atrayendo la atención hacia el esbelto cuello y los hombros. 2 brazaletes anchos idénticos estaban destinados a lucirse en ambas muñecas, lo cual era característico de la moda de aquel período. Muy probablemente eran macizas argollas de oro o cintas flexibles compuestas por segmentos, cada uno ricamente decorado con rubíes y diamantes en consonancia con el estilo de las demás piezas del aderezo. Los cierres de los brazaletes, al igual que los del collar, estaban ocultos o integrados en el ornamento. Completando este conjunto se encontraba una magnífica joya de corpiño, o devant de corsage. Se trataba de un gran broche, diseñado para llevarse sobre el cuerpo del vestido, en el centro del escote. Tales adornos eran muy populares y servían como punto focal del atuendo. Este, sin duda, era el más grande después de la diadema y concentraba en sí las gemas más significativas. Su diseño, probablemente, repetía el motivo central de la diadema, quizás con una gran espinela o rubí rodeado de ramas y flores de diamantes.
Todo el semiaderezo estaba realizado en oro amarillo macizo de alta ley. El joyero Caspar Rieländer demostró no solo su habilidad para trabajar con las gemas, sino también un virtuoso dominio de las técnicas de orfebrería, el cincelado, el grabado y la creación de formas volumétricas. El peso total del conjunto era colosal. Incluso sin considerar la diadema, las demás piezas eran considerablemente pesadas. El rey Luis I estaba extasiado. Era exactamente lo que había soñado, la encarnación del lujo, el poder y su amor ilimitado por Teresa. Pero, ¿cómo recibió este regalo verdaderamente regio, aunque tan oneroso, la propia reina? ¿Y pudo acaso disfrutar plenamente de su resplandor? Cuando la reina Teresa vio por primera vez el aderezo, creado por orden de su amantísimo esposo, quedó, sin duda, maravillada por su magnificencia y envergadura. El brillo de cientos de diamantes, los tonos profundos de los rubíes y el resplandor regio del oro no podían sino inspirar admiración. No obstante, al primer arrebato de entusiasmo siguió la constatación práctica. El peso del semiaderezo distaba mucho de ser liviano, y esto, dicho con delicadeza, era quedarse corto. Esto concernía especialmente a la diadema corona. Cuando para su primera aparición solemne, Teresa, deseando complacer a su marido, coronó su peinado con esta enorme joya de oro, se encontró con un problema inesperado. La estructura era tan maciza y pesada que la reina apenas podía mantener la cabeza erguida. Ni hablar de inclinar graciosamente la cabeza en señal de saludo o de moverse con libertad. Según los recuerdos o leyendas que han llegado hasta nosotros, degustar los manjares y participar plenamente en el banquete, estando coronada con este tesoro, era prácticamente imposible. Cualquier movimiento descuidado amenazaba con perturbar el equilibrio y el elaborado peinado. La sabia y práctica Teresa, valorando los sentimientos de su esposo y la belleza del regalo, encontró una solución de compromiso. Decidió que tan espléndido, pero oneroso, conjunto se utilizaría por piezas. El collar, los pendientes estilo araña y el par de anchos brazaletes, aunque imponentes, permitían una mayor libertad de movimientos. Podían lucirse por separado o combinados entre sí en diversos eventos cortesanos, bailes y recepciones oficiales, cuando así le apeteciera y cuando el protocolo lo exigiera. La joya de corpiño también podía destacar por sí sola, convirtiéndose en el acento central de un atuendo de noche. En cambio, para la diadema corona se requería una ocasión especial, verdaderamente excepcional. Probablemente, la reina la lucía únicamente en las ceremonias de estado más trascendentales, donde era preciso demostrar toda la grandeza de la monarquía bávara y donde la duración del evento permitía soportar semejante carga real. Es notable que, a pesar del esplendor de este aderezo de rubíes, no encontramos retratos de la reina Teresa en los que aparezca ataviada con él al completo, especialmente con la diadema. Quizás esto se deba a que posar para un pintor con un tocado tan pesado habría sido excesivamente fatigoso, o bien la reina prefería para los retratos joyas más ligeras y cómodas de su opulenta colección. A pesar de estos inconvenientes prácticos, Luis I contemplaba invariablemente con admiración a su Teresa cuando ella aparecía luciendo cualquiera de los elementos de este aderezo. Para él, el brillo de los rubíes y el oro imperecedero eran el reflejo externo de la belleza interior de ella y del amor que los había unido durante tantos años. La recordaba como la joven de 17 años que había conquistado su corazón con su dulce apariencia y alma apacible, y veía en ella a la madre de sus 9 hijos, a su fiel compañera y a una reina sabia. El aderezo, nacido del amor, se convirtió en una joya de la familia. Pero, ¿cuál fue su destino posterior?
se transmitió de generación en generación, y quién más entre las damas de la casa de Wittelsbach se atrevió a probarse esta áurea carga. El aderezo de rubíes de la reina Teresa no desapareció sin dejar rastro tras la muerte de su primera propietaria. Al igual que muchas otras piezas de joyería significativas creadas para las casas reinantes, pasó a formar parte del tesoro de la dinastía Wittelsbach, transmitiéndose de generación en generación, simbolizando no solo la riqueza, sino también la continuidad del poder, así como el recuerdo del amor que yació en su origen. Durante mucho tiempo, el aderezo, o al menos su parte más célebre, la diadema, se conservó en la residencia de Múnich, el palacio principal de los duques, electores y reyes bávaros. Se exhibía como una de las piezas más valiosas, testimonio del antiguo esplendor de la corte bávara. Sin embargo, la historia le tenía reservado a esta joya otro momento estelar, ya en el siglo XX. La atención del público se centró de nuevo en la diadema de rubíes gracias a la princesa heredera Antonia de Baviera, nacida princesa de Luxemburgo y Nassau. Antonia contrajo matrimonio con el príncipe heredero Ruperto de Baviera, hijo del último rey reinante de Baviera, Luis III, en 1921. Su matrimonio tuvo lugar después de la caída de la monarquía en Baviera, pero la familia continuó desempeñando un importante papel simbólico y conservó muchas reliquias familiares. Se conserva una fotografía en la que la esbelta y elegante princesa heredera Antonia, con una perfecta apostura real, posa precisamente con esta histórica diadema de rubíes. La instantánea, probablemente tomada en la primera mitad del siglo XX, quizás para un retrato oficial o con motivo de alguna celebración familiar significativa. Antonia luce un vestido claro, posiblemente de noche, y su cuello está adornado con un collar de grandes perlas. Pero todos estos detalles palidecen en comparación con el acento principal de su imagen. Aquella misma diadema corona de oro macizo, creada por Caspar Highlander casi un siglo antes. Al contemplar esta imagen, uno solo puede conjeturar qué sentimientos experimentaba la princesa heredera. La diadema luce en ella tan majestuosa y probablemente tan pesada como en la reina Teresa. Se dice que cuando Antonia se ciñó esta alta corona de oro, ella, al igual que su predecesora, apenas podía moverse. Pero ¿qué no se hace por una fotografía excepcional, por preservar la tradición familiar y por sentir la conexión con la gran historia? Para Antonia, quien había atravesado numerosas pruebas, incluidos años de exilio y las penalidades de la Segunda Guerra Mundial, su postura la llevó a ser recluida en campos de concentración. Esta diadema pudo ser más que un simple adorno. Era un símbolo de resistencia, un vínculo con el pasado y quizás una esperanza para el futuro. También permanecía como símbolo del amor verdadero, aquel mismo que inspiró a Luis I para su creación. El destino de las demás piezas del aderezo, el collar, los pendientes, los brazaletes y la joya de corpiño, está menos documentado en fuentes públicas después de la época de la reina Teresa. Es posible que también se transmitieran por herencia y fueran utilizados por miembros de la familia Wittelsbach, o que con el tiempo fueran divididos. La diadema, en cambio, como el elemento más emblemático, conservó su integridad y su vinculación histórica. Hoy en día, se cree que forma parte de las colecciones de la Casa Bávara de Wittelsbach y se exhibe periódicamente, permitiendo a los conocedores del arte joyero y de la historia acercarse a este magnífico legado. ¿Quién sabe? Quizás también a otros descendientes de los reyes bávaros, esta diadema les traiga la anhelada felicidad y se convierta en un recordatorio del poder del amor, capaz de inspirar la creación de obras maestras eternas. Pero, ¿qué es lo que hace a este aderezo tan valioso, más allá de su evidente coste material y su conexión con personajes de la realeza?
El aderezo de rubíes de la reina Teresa es mucho más que una simple acumulación de gemas preciosas y metal. Es un artefacto imbuido de historia, simbolismo y la más excelsa maestría joyera, lo que define su valor imperecedero. La elección de los materiales para el aderezo fue profundamente simbólica. Oro. En todas las épocas, el oro amarillo se ha asociado con el sol, la divinidad, el poder real y la incorruptibilidad. La decisión de Luis I de utilizar precisamente oro macizo, rechazando alternativas más ligeras, subrayaba su deseo de crear algo eterno, monumental, digno de una reina. Rubíes. Estas gemas de color rojo sangre simbolizan tradicionalmente el amor apasionado, la energía vital, el poder y el valor. En el contexto de un regalo para su amada esposa, los rubíes eran la elección ideal, pues hablaban de la profundidad y el ardor de los sentimientos del rey. Diamantes. Con su brillo incomparable y su dureza, los diamantes son símbolo de pureza, inocencia, eternidad y amor indestructible. Los más de 1000 diamantes del aderezo debían personificar la infinidad y la solidez de la unión de Luis y Teresa. Espinela. Aunque en el siglo XIX a menudo se la confundía con el rubí, la espinela roja, posiblemente fue esta la utilizada, dada la descripción de púrpura, también era apreciada por su belleza y rareza, y conllevaba connotaciones de poder y pasión similares a las del rubí. Significado simbólico del aderezo. Símbolo de amor. Ante todo, este aderezo es la encarnación material del amor del rey Luis I por la reina Teresa. No fue un simple regalo de estatus, sino un gesto de profundo afecto personal. Símbolo de poder y riqueza. Al igual que cualquier joya de coronación o de gala, el aderezo de Teresa servía como demostración del poderío y la opulencia de la dinastía Wittelsbach y del reino de Baviera. Su magnificencia debía impresionar tanto a los súbditos como a los representantes extranjeros. Obra de arte. El aderezo es un ejemplo sobresaliente del arte joyero de la época del Romanticismo, primera mitad del siglo XIX. Este estilo se caracteriza por motivos complejos, a menudo florales, suntuosidad, el uso de gemas de color en combinación con diamantes y monturas de oro macizo. La obra de Caspar Rieländer demuestra el más alto nivel de maestría de aquel tiempo. Valor histórico y cultural. El aderezo está indisolublemente ligado a figuras clave de la historia bávara. El rey Luis I, conocido por su mecenazgo y amor por el arte, y su esposa, la reina Teresa, en cuyo honor se celebra el Oktoberfest. También da testimonio de la cultura cortesana y las tradiciones joyeras de la Europa del siglo XIX. La aparición de la princesa heredera Antonia, luciendo la diadema en el siglo XX, añade otra capa a su historia, conectando diferentes épocas. Valor joyero. Aunque la valoración exacta de una reliquia histórica de tal magnitud es difícil y a menudo convencional, su valor joyero es inmenso. Este se compone de coste de los materiales, una cantidad considerable de oro de alta ley, más de 1000 diamantes de talla antigua, grandes rubíes y espinelas. Todo ello posee un elevado valor intrínseco. Maestría de la manufactura. El trabajo de un joyero de la corte del calibre de Caspar Rieländer es único y altamente valorado. La complejidad del diseño y la calidad de la ejecución hablan por sí mismas. Importancia histórica, procedencia. La pertenencia a la familia real, la historia personal de su creación y el vínculo con personajes históricos célebres multiplican el valor de cualquier pieza de joyería. El aderezo de la reina Teresa posee una procedencia impecable. Rareza.
Aderezos completos de tal envergadura y estado de conservación no se encuentran con frecuencia. Así pues, el aderezo de rubíes de la reina Teresa no es simplemente un ejemplo de que sarna con gusto no pica. Es el peso de la historia, del amor, del arte y de la dignidad real, encarnado en oro y gemas preciosas. Continúa maravillando e inspirando, recordándonos tiempos en que las joyas no eran meros accesorios, sino poderosos símbolos y crónicas de destinos. La historia del aderezo de rubíes de la reina Teresa de Baviera es solo uno de los innumerables capítulos en el gran libro de los tesoros reales. Cada una de estas joyas es testigo mudo de auges y caídas de dinastías, de pasiones secretas y de sonoras declaraciones políticas. Han presenciado lágrimas de alegría y de dolor, el brillo de los salones de baile y la penumbra del exilio. Su frío resplandor ha reflejado amor, ambiciones, lealtad y traición. Estas preciosas reliquias continúan viviendo, pasando de generación en generación, de las cámaras del tesoro a las vitrinas de los museos, narrando sus historias a quienes están dispuestos a escucharlas. Nos recuerdan que tras el brillo del metal y el juego de luces en las facetas de las gemas, siempre se encuentran destinos humanos, emociones y épocas enteras. ¿Qué otras historias increíbles custodian las joyas legendarias? ¿Qué misterios envuelven las gemas que alguna vez adornaron a las mujeres más poderosas y célebres del mundo? Pues si el peso de la diadema de oro de Teresa era casi insoportable, imaginen una joya cuya historia es tan oscura y sangrienta que la llaman maldita, portadora de desgracias para sus dueños a lo largo de los siglos. Pero de eso hablaremos en nuestra próxima entrega. ¿Y ustedes qué opinan del aderezo de rubíes de la reina Teresa? ¿Qué impresión les ha causado? Compartan su opinión en los comentarios, denle me gusta si les ha agradado este viaje a la historia y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevos relatos sobre los tesoros más famosos y enigmáticos del mundo.